En efecto, soy el abogado Johan Veloz. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en base al derecho laboral. El tema va a ser sobre el visto bueno. Cuéntenos, abogado, ¿qué es esto del visto bueno, esto del derecho laboral? Creo que a las personas que nos están escuchando les parece muy importante este tema porque todo en cuestión de trabajo es sumamente importante y a todos nos interesa. Cuéntenos, ¿de qué se trata esto? Bueno, el visto bueno es una figura dentro del derecho laboral que es muy importante. Se encuentra siempre presente entre los trabajadores como en los empleadores o también conocidos como jefes. El día de hoy vamos a hablar del visto bueno que sucede entre el empleador al trabajador, porque el visto bueno también puede suceder de un trabajador hacia un empleador. Pero hoy netamente nos vamos a concentrar en este aspecto mencionado. El visto bueno es una figura que se encuentra en el Código del Trabajo, el cual nos explica cuáles son los medios o cuáles son las situaciones en las cuales se puede romper un contrato de trabajo. En este caso, por parte del jefe hacia el trabajador. Caso mencionado como tal, de forma breve, puede ser primero que un trabajador falte de manera consecutiva durante 3 días e injustificadamente a su trabajo. Segundo, que llegue tarde a su trabajo, también de manera injustificada y de manera continua. Tercer punto, que pueda robar o desobedecer a su jefe como tal. En el caso de empresas grandes o situaciones complejas, también se manifiesta cuando un trabajador no le hace caso al código interno que tiene la empresa como tal, o en caso de empresas que trabajen con situaciones que son inseguras, también que el trabajador no haga caso, no cumpla las medidas de seguridad que implementan las empresas como tal, porque hay que acordar que estos reglamentos internos o medidas que tienen las empresas siempre son aprobadas por el Ministerio de Trabajo para que ellos puedan hacerlas cumplir dentro de sus respectivas empresas como tal. Entonces esto es el visto bueno, una figura por la cual se puede terminar un contrato de trabajo de manera legal. ¿Qué pasa si me dan el visto bueno en este caso? ¿Me tendrían que despedir del trabajo? ¿Qué es lo que sucede? La situación del visto bueno es lo peor que le puede suceder a un trabajador como tal, porque no solamente te vas del trabajo, te despiden como tal, sino que te vas con los bolsillos vacíos, pues cuando te realizan un visto bueno, pierdes como tal la liquidación, indemnización, desahucio por motivos de un despido intempestivo. Imaginemos que te sacan un despido intempestivo y he tenido casos de trabajadores que llevan años y años, es más, ya próximos a jubilarse, les hacen un visto bueno y se van de la empresa sin ningún centavo. No solamente te quedas sin tu trabajo, sino que te quedas sin ningún tipo de otro recurso necesario por todos los años trabajados dentro de una empresa como tal. ¿Y cuánto tiempo en este caso, abogado, tendría mi jefe, yo trabajo en una empresa, para poder reclamarme por mi error y hacerme un visto bueno? ¿Tiene algún lapso de tiempo o lo puede hacer en el tiempo que Claro. lo desee? Un ejemplo práctico, por ejemplo, si yo trabajara en una empresa hoy en día y el día de hoy yo me robo algo o cometo una infracción que mencionaba con anterioridad, mi jefe tiene prácticamente un mes como tal, a breves rasgos, porque ahí el nuevo acuerdo ministerial dice que son 22 días. Es decir, desde el día que yo cometo la infracción, mi jefe tiene 30 días para poder denunciarme ante el Ministerio de Trabajo y decir que me va a denunciar por visto bueno, sacarme por visto bueno de la empresa. Pero ojo, hay algo muy importante que resaltar aquí. Siempre en este tipo de procesos, una persona debe contar con la representación legal de un abogado. ¿Por qué? Porque si pasan ese mes y tu jefe te despide por el visto bueno como tal y busca esta solución, él puede presentar ante el Ministerio de Trabajo dentro de un mes. Hasta puede pasarse. ¿Por qué? Porque el visto bueno se presenta ante un inspector del trabajo. Y por ejemplo, que si pasó un mes o pasó más de un mes y él te denuncia, el inspector del trabajo va a continuar con el trámite. A él no le interesa si prescribió, ni siquiera se pone a investigar una situación concreta. Por eso, es trabajo de un abogado que lee, que se investiga sobre el visto bueno, anunciar al inspector de trabajo en el caso de que ya prescribió esa acción, manifestarle al inspector, porque caso contrario el inspector no va a tomar en cuenta esta situación. Él va a continuar con el proceso a menos que un abogado le diga que ya ha prescrito esta acción. Es decir, que ya ha pasado más de un mes desde la infracción cometida para poder postular a un visto bueno. Si yo cometo una infracción y luego pasan 3, 4, 5 meses y luego por ahí el jefe se enteró o algo o me quiere despedir, ¿ya no puede hacerlo? O sea, igual me puede despedir, pero ¿me puede poner el visto bueno o no? Claro, o sea, él puede presentarse ante el inspector de trabajo y manifestar el visto bueno. El inspector la va a continuar a trámite, pero si te encuentras asesorado por un buen abogado, ese abogado va a manifestar al inspector que ya ha prescrito ese visto bueno, que ya no hay forma de que se haga porque ha pasado más del tiempo establecido por la ley. Es más, cuando se hace un visto bueno, no es que directamente se aprueba, sino que aquí también se instala una audiencia, el inspector tiene que analizar si de verdad hay un visto bueno, hay motivos para que vean, y él va a decidir si hay
o no hay visto bueno. Y de ahí claramente, si eres beneficiado o desbeneficiado en ese tipo de procesos, igual puedes impugnar la decisión del inspector de trabajo ante un juez de lo laboral, que ya es algo más pesado y ya corroboraría una audiencia como tal. Porque al final es un derecho muy importante, porque a nadie le gustaría ser despedido y más encima no recibir ninguna indemnización, desahucio o liquidación por todos los años de trabajo. Y muy aparte de eso, abogado, bueno, supongamos que ya me dieron el visto bueno, ¿no? Ya perdí, o sea, ya no tengo oportunidad o puedo exigir tal vez porque yo puedo creer que el visto bueno fue injusto, o sea, no, para mí fue injusto. ¿Puedo exigir que se tomen medidas en contra de eso o ya perdí directamente? El primer paso a tomar en cuenta, y que no se suele llevar mucho, es impugnar la decisión del inspector de aquí y llevarla ante un inspector de mayor rango, que en este caso Machala no tiene uno, sino que tiene uno que lo maneja conforme a Loja y el oro. Es decir, hay un inspector de mayor rango que maneja el oro y la provincia de Loja también. Pero lo más común es llevar esta acción de visto bueno ante un juez de lo laboral para impugnar la decisión del inspector de trabajo. En caso de que te aprobaron un visto bueno, lo mejor es impugnarlo, porque es un derecho que no deseamos perder como tal, si en caso de llevar años en una empresa. Es más, yo he tenido casos de trabajadores que han estado a punto de jubilarse y les hacen visto bueno. En muchos casos injusto, pero es que a veces es lo que suelen hacer algunos empresarios, algunos jefes, para poder evitar pagar estas liquidaciones altas de valores muy grandes por los años de trabajo realizados por una persona. Ahora, un visto bueno puesto de parte de una empresa, digamos que tú apenas llevas 1 año trabajando o 2 años trabajando, ¿te puede afectar para que te contraten en otra empresa? ¿O no son cosas como que se ven a la hora de contratar? Es muy buena pregunta. Es más, siempre se conoce en el derecho y dicen los profesionales que alrededor del visto bueno circulan demasiadas teorías y una de esas es la que acabas de mencionar, que si te dan visto bueno ya se dañó la historia laboral, o también se asegura que si ya tu jefe te da visto bueno, ya es un visto bueno seguro y sensato, pero la mayoría de personas no saben que se pueden defender. Y yo en lo personal no considero, y varios profesionales no consideran que esto afecte a un historial laboral de trabajo, porque es algo que es netamente cuestiones diversas y aspectos diferentes como tal. Y no es algo que se toma en consideración o algo que se pueda ver a simple vista, sino que son procesos que lleva el Ministerio de Trabajo y se dan como tal. Bueno, en ese aspecto estamos hablando ya del visto bueno, pero hagamos un ejemplo donde es un empleado promedio donde no tiene los recursos como para defenderse y lo han notificado un visto bueno. ¿Qué pedidas o qué tienen que hacer esto? Porque no puede contratar, digamos un ejemplo, que hay un empleado que no puede ir a un abogado porque encima que una empresa a veces no les pagan de manera constante, en la actualidad es así algunos. Entonces, tienen que buscar ayuda, pero no saben dónde. ¿Qué pueden hacer en ese caso? Yo he tenido varios clientes que en casos de despido intempestivo, en casos de visto bueno, han decidido por su propia ideología defenderse por sí solos, porque estos procesos no son ante una audiencia, no es ante una corte, sino que es ante el Ministerio de Trabajo. Y tú puedes acudir y defenderte, pero la cuestión es si lo harás bien o no lo harás bien, porque al final es un derecho que puedes perder demasiado. Podrías pagarle a un abogado por ayudarte en este proceso, pero igual si ganas, la recompensa es mucho más grande por los valores que luego tendría que pagarte tu jefe por los derechos que han sido vulnerados en este caso. Yo he tenido procesos en los que las personas que me contratan han ido al Ministerio de Trabajo, han redactado, se han defendido, pero lo han hecho mal. Y aparte hay que asegurar que dentro de este tipo de procesos, todo lo que digas, todo lo que vas a hacer, queda firmado, queda pactado. El inspector de trabajo redacta todo lo que dices. Y si cometes errores o redactas cosas mal, luego cuando quieras pedirle a un abogado que te ayude para impugnarlo ante un juez de lo laboral, es más complicado porque la historia ya es lineal y ya tiene errores. Y no puedes decir, en este momento decía algo, pero ahora creo que cambié de opinión y fue así. Entonces son cuestiones diversas y que pueden complicar un caso como tal. Y es más, varios abogados siempre mencionan el hecho de que vas donde un cliente, le propones un precio, el cliente no quiere, pero luego lo hace por sí solo, lo empeora y luego quiere por el mismo precio. Y son cuestiones que pueden darse en la vida laboral como siempre tal. Siempre hablando de lo legal, es importante la asesoría. Hay lógicamente instituciones como la Defensoría Pública que tú puedes ir y un abogado te puede asesorar totalmente gratis. Lógicamente temas de papeleo y eso te lo cobran. Sin embargo, yo creo que es importante ser sensato primero, sobre todo en lo laboral,
Hay muchas personas que en efecto son despedidas sin motivo alguno y lógicamente tienen las de ganar. Pero hay muchas personas que son mal empleados, que cometen faltas y que a la hora de ir al abogado se pintan como angelitos y dicen, no, yo no hice nada y me despidieron. Cuando en realidad el empresario, quien contrata, tiene la razón y te va a ir mal al fin de cuentas en ese juicio porque sabes que hiciste las cosas mal. Si tú sabes que hiciste las cosas bien, lo mejor y el consejo más importante que dan los abogados es acudir al abogado y decirle, mire, pasó esto, esto y esto. ¿Podemos hacer algo? Si podemos, continuemos. Si no podemos, tampoco nos vamos a mentir. Yo creo que eso es lo más sensato que podemos decirle ante el abogado. Siempre, no sé si aquí hemos tenido la oportunidad de ir a un abogado por algún tema laboral o algún otro tema. Siempre al abogado tienes que decirle las cosas como son. No guardarte nada, porque cuando tú te guardas algo, más adelante te vas a ver afectado. Claro, también aparte en estos casos en concreto, la figura que más se suele dar es que se presenta siempre el jefe y te va a decir, firma la renuncia voluntaria o te hago un visto bueno. Eso es lo que la mayor parte de los casos me cuentan mis clientes cuando llegan donde mí. Me dicen, mi jefe me dijo, firma ahorita la renuncia o si no te hago un visto bueno. Y no tienen elección y tienen que elegir rápido. Y en varios casos lo más fácil es llamar a un abogado que tengas de confianza. En esos casos he sido yo, porque a veces ir a la Defensoría del Pueblo y otras cuestiones puede tomar tiempo en estas situaciones como tal. Porque si en tal caso faltas 3 días ya al trabajo, ya se considera un abandono. Y no solamente la Defensoría del Pueblo, también te puedes asesorar en los consultorios jurídicos gratuitos de la Universidad Técnica de Machala, en la Universidad Metropolitana. Pero estos consultorios a veces tienen limitantes. Por ejemplo, estos consultorios gratuitos de las universidades solamente te ayudan en temas de alimentos y diversas cuestiones, pero igual te dan un asesoramiento para que puedas entender prácticamente lo que es un visto bueno, qué deberías hacer. Pero una representación es lo que ahí en esos casos no podrían darte. Me parece súper interesante todo ese tema del visto bueno, sobre todo para quienes en algún momento, se encuentran laborando, ya no se encuentran laborando, quien tal vez pasó por alguna situación así, sepan qué medidas tomar, sepa que si usted está siendo un mal trabajador, si usted está cometiendo errores, no está trabajando como se debe, y antes de hacer un reclamo, que fue lo que estaba diciendo justamente Mauricio, existen trabajadores que reclaman y dicen, no, sabes que yo no estoy haciendo las cosas mal, pero sí las está haciendo mal. Antes de ir a un abogado usted tiene que contar absolutamente todo, tiene que sincerarse, se dé cuenta que el abogado es su psicólogo y contarle absolutamente todo para que él lo pueda ayudar, para que le pueda dar una asesoría súper buena y que no termine incluso hasta manchando su imagen y ya que no lo vuelvan a contratar en ningún punto más. Abogado, ¿qué recomendaciones usted le daría en este caso al público que nos está viendo, nos está escuchando, que estoy muy seguro que en algún momento pasó por alguna situación así, para que esté siempre alerta y sepa qué es lo que tiene que hacer en estas medidas, sea jefe el que nos está viendo o sea trabajador? Bueno, en primer aspecto, que todas las personas que se encuentran subordinadas ante un jefe por un contrato, siempre respeten los reglamentos internos, respeten las reglas dentro del trabajo como tal. Y también, como mencionaba al principio, no solamente el jefe le puede poner un visto bueno al trabajador, sino también un trabajador a un jefe. ¿Y en qué casos son estos? Que se van a tocar a profundidad la próxima semana, pues es cuando un jefe no te paga puntual, no es respetuoso contigo, te acosa laboralmente, pero lo que más se suele dar es cuando no son los pagos puntuales. Ahí se puede realizar un visto bueno de parte del trabajador hacia el jefe como tal. Y nada más que eso, aportar y siempre asesorarse jurídicamente en caso de estas necesidades, porque tus derechos no son negociables y es algo importante siempre hacerlos valer sobre todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, abogado. Puede dejar su contacto aquí para que el público pueda llamarlo, buscarlo si necesita que usted los ayude en algún caso. ¿Cuál es su contacto? ¿Cómo lo pueden buscar en redes sociales para que el público anote y lo tenga listo para cualquier ocasión? Bueno, en redes sociales nos encontramos como Verius, ese es el nombre de nuestro consultorio jurídico, y nuestro número por el cual nos pueden contactar es el 0993-907-1975. Ahí damos y brindamos todo tipo de asesoría jurídica en el área laboral, civil y también sobre algunos temas administrativos. Muchas gracias. Candela Noticias.